No es que no haya recursos, es que hay muchos gastos, dice el jefe de gabinete. Pero ¿cuáles son esos gastos? Miren, para este año se calcula que el pago de intereses de la deuda pública va a requerir aproximadamente 1,5 puntos del PBI. ¿Saben cuánto se destina al pago de salarios del sector público nacional? De todo el sector público nacional, y esto implica administrativos, implica médicos, implica fuerzas de seguridad, implica fuerzas armadas. 1,8%. 1,5% pago de intereses, 1,8% todos los sueldos que paga el Estado Nacional. Y yo no estoy diciendo que dejemos de pagar los intereses de la deuda y dupliquemos todos los sueldos de la función pública. No estaría mal, pero no es lo que vengo a proponer hoy. Pero sí encontrar en todo caso un punto de equilibrio más lógico entre el pago de la deuda y no te digo vivir en Aruba, pero por lo menos tener el Garrahan. Por lo menos tener el Garrahan. Sobre todo cuando empezamos a pensar que esos intereses son intereses de una deuda que tomó un tal Luis Caputo. Está bien, era otro presidente, los carteles los pintaban de otro color, el publicista en todo caso decidía otra estrategia, pero el ministro de Economía y el que tomaba la deuda era el mismo. El mismo que hoy decide recortar el salario de todos los trabajadores públicos, que perdieron mucho más que los trabajadores del sector privado desde que asumió Milei, mientras sigue tomando deuda para reforzar las reservas. Tomar deuda para reforzar las reservas es como cortarte un brazo para bajar de peso. No estás más flaco, pero ahora tenés un solo brazo, es un problemón. Pero además, cuando esos dólares se vayan y tengamos que pagar por eso, también vamos a tener un problema. También van a decir que es necesario recortar el gasto público para honrar esas deudas, y entonces, si todavía queda algo del Garrahan, lo van a terminar de recortar, y si no, van a ir por lo que sigue. Las jubilaciones, no hay mucho más. Ya está recortadísimo todo. Y la estafa de Caputo, fíjense, es una estafa que te deja enganchado y te caga muchas veces. Y no podés salirte. Porque es una estafa cuando entra, porque rompe la economía, permite mantener el dólar planchado, cierran las fábricas, aumenta el desempleo. Es una estafa en el medio, cuando está adentro, porque condiciona al gobierno. No vayas a hacer tal cosa que se te van todos los dólares y tenés una corrida. Es una estafa que te caga cuando se van, porque efectivamente cada vez que se cierran estos siglos se cierran con una crisis. Y es una estafa una vez que se fueron, porque obviamente dejan atrás un país arrasado y mucho más pobre que al entrar a este ciclo. Y a este ciclo entramos mucho más pobres que a ninguno de los anteriores. Entramos más pobres que el ciclo de Macri, entramos más pobres que el ciclo de Menem. Entramos en peores condiciones. Y la verdad es que todo este gobierno es una gigantesca estafa, montada para cagar a todos los argentinos y llenarle los bolsillos a un par, a los mismos de siempre. Pero no solamente ahora, sino que es un mecanismo que queda montado para seguir generando esa transferencia de abajo hacia arriba, incluso cuando ellos ya no estén. Para que lo sigan pagando nuestros hijos, nuestros nietos, los nietos de nuestros hijos. Es un botín muy importante y por eso están dispuestos a todo para conseguirlo. Y cuando digo a todo, es a dejar que mueran chicos, es a pegarle a los viejos, es a romper el país, y a quién sabe a cuántas cosas más estén dispuestos a hacer para conseguirlo de ahora en adelante. La verdad, la discusión entre un Estado presente y un Estado eficiente me parece absolutamente superadora respecto a la discusión sobre el tercer concejal en la lista de Colonia Vela. Pero antes me parece que tenemos que ponernos de acuerdo en otra cosa, que es que un Estado quebrado, un Estado en quiebra no puede ayudar a nadie. Si hablamos de jubilados, si hablamos del Garrahan, si hablamos de ciencia, si hablamos de universidades, si hablamos de salarios, si hablamos de apoyar a la industria, si hablamos de resucitar el consumo, estamos hablando de plata. Y me parece que es hora de empezar a discutir quién va a pagar la reconstrucción que tenemos por delante del país absolutamente devastado que va a dejar este gobierno.
Antes de abrir el juego a la mesa para charlar un poco de estos temas, los invito, porque el Garraham tiene otra cosa, que es absolutamente... cubre todo el país. En cada pueblo del país hubo una persona cuyo hijo, cuyo sobrino, cuyo ahijado, cuyo hermano le salvó la vida el Garraham, los profesionales del Garraham, el trabajo del Garraham. Entonces hoy vamos a abrir el 11 25 80 93 60 para que dejen sus mensajes, todos aquellos que hayan pasado por el Garraham y quieran contarnos su experiencia, para que se entienda realmente lo que significa este proceso de destrucción. También lo pueden hacer en el chat de YouTube. Vamos a estar en un rato leyendo los mensajes, los invitamos a que se sumen y que dejen sus mensajes ahí. Y hoy entonces las voces de mis colegas que están acá conmigo las vamos a matizar también con las voces de ustedes, que nos dejen mensajes de audio al WhatsApp en el 11 25 80 93 60 para contarnos su experiencia en el Hospital Garraham, porque estoy seguro de que entre ustedes hay miles que pasaron por ahí y tienen algo para compartir con nosotros. Ahora sí, buen día, compañeros. ¿Qué tal? Buen día, Nico, ¿qué tal? Buen día, ¿Cómo les va? Hay que empezar a pensar quién va a pagar esto, ¿no? Porque es muchísima plata la que va a hacer falta para reconstruir todo lo que se está rompiendo. Y está claro que otra vez un esfuerzo al pueblo argentino no se le puede pedir. Ya ese momento pasó, esa etapa ya pasó. Ahora, qué cinismo, ¿no? La declaración no es que tenga poco presupuesto, sino que hay mucho gasto. Entonces, el presupuesto es poco, Claro. obviamente. Excepto que los chicos empiecen a enfermar menos. Pero Claro. bueno, el gobierno también está haciendo todo para que no pase eso, sino lo contrario. Es que es la lógica de siempre. Ellos hacen un presupuesto, suponiendo, ¿no? Que lo que dice Franco, ellos hacen un presupuesto sin contemplar a las personas. Es todo el tiempo lo mismo, ¿no? Un gobierno sin contemplar la humanidad. O sea, un gobierno que no tiene en cuenta a la gente. Y en este caso estamos hablando en particular de las infancias, lo digo por el Garraham, pero también por todo lo que están pasando las personas con discapacidad. Y a mí me interesa pensar más allá de quién va a pagar todo esto de la fiesta financiera en los próximos años. Bueno, ¿quiénes efectivamente estamos pagando esto ahora? Así Porque es. los chicos, hoy tuvimos una nena de 9 años que le pidió al presidente que le pague el sueldo a sus médicos. Una nena de 9 años no tiene que estar preocupándose por si le van a pagar el sueldo a los médicos y la van a poder seguir atendiendo o no. Una nena que tiene una enfermedad que va a tener que estar siempre en contacto con médicos para poder salvar su vida y que puede tener una vida normal si tiene acceso a la salud como le corresponde y como pudimos hacer a lo largo de nuestra historia como argentinos. Eso pasó recién en Abra. ¿Podemos buscar, porfa, el corte de Tano de la nota que hicieron Ari? No, se llama, Cande? no, es que hay mucho esto que decía, no tienen que estar haciendo esto, ¿no? Ayer había un nene tiziano también en la movilización de personas con discapacidad pidiéndole al gobierno que le pague a su terapeuta. El otro día lo vi a Mati Con Ian en su Moche, programa sí, también, en chico Gelatina, autista. que estaba la mamá y estaba la nena, ¿no? Y voy a decir, por un lado... Viste que te da esa doble... Bueno, mirá qué lindo, qué grosos los pibitos. Y por otro lado, loco, a esa edad tenés que estar haciendo otra cosa, no yendo a una marcha, a pedir por favor que le paguen a tu médico. Porque si no, no podés vivir. Ya bastante que tenés que ir al médico, que es un... A una que es marcha donde te horrible. pones a que te caigan a palos, porque no hay que naturalizarlo tampoco. En otra época la gente que sentía que no le daban lo suficiente podía marchar, se le daba más bola o menos bola, pero no le cagaban a palos, Bueno, no le ayer, tiraban por Después te, suerte, voy a contar, después te voy a contar lo del procesamiento del policía Sí. de que la- nació Fabricia. Sí. Fabricia Pegoral. Ayer no hubo represión en la movilización de las familias de personas con discapacidad, a la cual se sumó el Garrahan, lo cual te demuestra que no existe el protocolo antipiquete. Porque lo ejecutan cuando quieren y no lo ejecutan cuando no quieren. No es que no estoy pidiendo represión, pero estoy mostrando que si ayer se En cortó la realidad calle. sí existe y lo usan a discreción. Sí. Lo usan a discreción, quirúrgicamente, con una decisión política los miércoles. El miércoles que viene hay una convocatoria grande que se va a juntar. Por el miércoles que viene esperemos que se trate la emergencia en discapacidad en el Congreso. A partir de esa convocatoria dijeron, bueno, sumemos todo ahí, porque lo que pasó esta semana fue que había los científicos acá, las personas con discapacidad de otro lado, los trabajadores de no sé dónde, los del jubilados. Garrahan, los jubilados, que cada uno en su lugar, están convocando y justo el martes
es 3 de junio, son 10 años y ni una menos. Y contaba Cande hace un rato que decidieron desde las asambleas de mujeres pasarlo, ¿no? Pasarlo Sí, al miércoles. Se definió por la Asamblea, pensando estratégicamente, no estaba todavía la convocatoria de científicos, personas con discapacidad, y probablemente se unan también los hinchas, pero ya veíamos que era importante acompañar a las Claro. y los jubilados que están bancando todas las semanas Claro, esa o sea, resistencia. se junta jubilados, personas con discapacidad, Ni una científicos, ni una menos, Garrahan, todos los golpeados Sí. por Milei. Y volviendo a lo que vos decías antes, ¿va a estar ahí? ¿Va a haber presencia de la oposición? Sobre todo con un cordón sanitario para que no haya represión. Ayer Hay hubo convocada una algunos- sesión para el miércoles, que entiendo que la idea es tocar los temas de discapacidad, jubilados, digo, todos esos proyectos que vienen hace rato no pudiendo tratarse. Lo que no hay, por lo menos hasta anoche, era asegurado el quórum Claro, para no esa hay garantía sesión. de quórum, Como claro. ya había pasado la semana pasada que se cayó. Exactamente. Ahora después te voy a contar datos también para ver por qué el gobierno vende que tiene el control de la calle, bueno, y cuál es el costo también en el cuerpo, literalmente en el cuerpo, con la cantidad de heridos y detenidos, solo en las movilizaciones de los miércoles de los jubilados, ¿no? Pero no sé si vieron, porque es en línea con esto, lo que dijo Patricia Bullrich en las últimas horas, anoche estuvo en La Nación Más, y dijo que los médicos del Garrahan tienen que tener paciencia. ¿No? Que todos necesitamos ganar más, que tienen que entender que estamos pasando un mal momento. No, es de vuelta la Claro. teoría del sacrificio. Chicos, tiene que sacrificarse un tiempo más, aguanten, porque luego del ordenamiento macro va a llegar una mejor economía personal para cada uno de ¿Cuánto ustedes. gana Patricia Y dijo Bullrich? algo- ¿Sabemos eso? No, y se fue a Disney hace poquito con sus nietos también, ¿no? Y Estaría dijo bueno algo por ahí. peor, ayer, porque el tema, no sé si lo tenemos, pero si no lo cuento. Ella dijo que este sufrimiento es necesario porque tenemos que salir de una enfermedad que tenía el país. Sí. La enfermedad son los que piensan distinto que ellos. Entonces, es el mismo discurso por el cual Milei te hizo juicio. Milei me hizo una denuncia penal, que es decir que el país es un cuerpo, que ese cuerpo tiene una enfermedad y que esa enfermedad hay que eliminarla para que ese cuerpo pueda salir adelante. Es un discurso nazi. Ahora lo dice Patricia Bullrich. Entonces, está diciendo que entonces, como había una enfermedad que había que eliminar, mientras la eliminan, que no sé cuándo termina esa eliminación, porque no va... A ver, Nunca hace llega. 80 años que intentan que desaparezcan los peronistas de este país. No desaparecen. No le Y intenten además- más. No, pero además hay una mentira en el concepto de todos estamos pasando un mal momento. Sí, es mentira. Es eso. mentira. No, No, todos. obvio. No, hay una parte que la Seguro está que la está pasando pasando bomba. bárbaro. Pero perdón por la autorreferencia, pero hay un fragmento de un libro del filósofo brasileño Rodrigo Núñez, que yo comento en Estado de Malestar, en el podcast que salió esta semana, que explica o trata de explicar esta confluencia entre neoliberalismo y autoritarismo. Y me hiciste acordar vos, Mati, porque lo que dices es claro, cuando las promesas de sacrificio ya no vienen con cuando el pedido de sacrificio ya no viene con una promesa de recompensa detrás, porque ya está claro que no va a haber Ya cayó la ficha nada que no. después, ya todos saben que después del ajuste no vas a estar mejor. Entonces lo que viene es el autoritarismo para sostener el ajuste. Cuando no tenés la zanahoria, viene el palo, para citar Ahora- a Mariano Martín. Sí. No, que hay también un sector de la sociedad que la está pasando bien y hay un sector de la sociedad que evidentemente banca esta actitud. Y entonces también hay una batalla cultural ahí de la que venimos hablando. No sé si lo quieren ver, pero a mí una de las cosas que más me impactó ayer es lo que tenemos en el tape 08, que es un pasajero que venía de Constitución y de alguna manera justificaba el accionar de la policía. Entonces también contra esta gente, o para esta gente hay que empezar a Acaban hablar, de ganar ¿no? las elecciones en la capital, ¿no? Claro, Eso mirá, está claro. es el tape 08. Mirá lo que decía este tipo. Siempre a algunos le pegan, pero es la función de la policía, a algunos le van a pegar, si no, no cobran el sueldo. ¿Y vos qué opinás de eso? Es un trabajo como cualquier otro, no hay diferencia. ¿Vos podrías tener un trabajo pegándole a viejos de 80 años? Y depende, ¿cuánto pagan? Y la sonrisa, ¿no? Y la Sí, sonrisa. canchero. Pero Haciendo son- alarde pero de son que es un cancheros hijo de ahí, puta. le pega dos gritos y sale corriendo también, ¿viste? Pues hay mucho canchero de micrófono, canchero al paso en un medio. Después la verdad es que hay que ver si te Pero yo bancás. creo que... Está bien, pero hay una época Sí, donde eso es canchero. No, claro, exacto. ¿no? Claro, claro. Es lo que se ha dicho que está de moda ser cruel, ¿no? Está Sí. claro. Pero también hay que ponerlo después, contrastar lo que. Una cosa es que esté de moda ser cruel, ser canchero, ser picante en Twitter, patotero de redes.
Y después lo que pasa en la vida real, porque después la mayoría de los muchachitos que han sido picantes en redes, cuando van a las manifestaciones terminan encerrados en una casa de empanadas. Pistarini. ¿No? ¿Te acordás de Pistarini? Pistarini Por ejemplo. también. ¿Sos vos, Bueno, Pistarini? también. Después no pasa nada en la vida real. Son picantes, Lo después que la vida pasa real que es otra cosa. también digo, a mí me indigna un poco porque este tipo se bajaba de un tren en Constitución. Claro. O sea, no hay una distancia con la realidad ahí. Ahí la realidad la tenés en cada uno de los vagones. Entonces, digo, hay una falta de... Insisto con esto, parece redundante, pero hay una falta de humanidad, hay una falta no quiero usar la palabra empatía porque me parece que está mal usada, pero hay una falta de consideración sobre el otro. Entonces, este tipo que justifique eso bajando de un tren en Constitución. Sí, ¿sabes qué pasa? Yo, ¿Quién perdón, sos? ¿De yo dónde no creo que hablas? Perdón, sea es sobre el general. otro y sobre él mismo, ¿eh? Porque hay algo ahí también en esa Claro, diferenciación claro. de yo no soy eso, Exacto. soy otra cosa, y vos sos mucho más cercano a eso que a Galperín, hermano. O sea, estás viajando en Constitución, también hacete cargo de tu Totalmente. propia realidad. Yo lo que creo que también tenemos que nosotros mismos empezar a problematizar esta idea de que está de moda ser cruel. Porque también está de moda ser empático, también está de moda. También pasa, también hay ejemplos que marcan lo contrario de lo que dice este muchacho recién. yo por eso, yo Pero no también estoy- sucede, no es que vos salís a la calle y está todo el mundo siendo un hijo de Eso. puta. Pasó Yo- lo que pasó hace poco en Campana. No, es y que mucha la gente salió a incorrección política ya se escribieron Bueno. libros también sobre. Ah, La sí. incorrección política hoy está en la derecha. Pero si no, nosotros también asumimos que ser un forro está de moda porque una persona que nos da bronca, que No, puede pero- ser representativo. Pero Mati no es una persona. Claro. Escúchame, votó el 30% de la Sí, sí. gente que fue a votar votó a Dorni. Que es un forro todos los días Es en un forro, conferencia o sea, de prensa. Exacto. ¿Dónde Está estás bien, pero es viendo? el 30, pero ¿Dónde- es el 30% cuántos de la mitad médicos- de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuántos médicos votaron a Dorni? Pongamos en contexto, es el 30% de la mitad que fue a votar No importa en la ciudad de cuántos, Buenos Aires. es la Después- mayoría. No, no es la mayoría. No, no Es la mayoría de lo que fue a Pero votar. es lo que No, no, ganó claro. la No, Es la selección. mayoría de lo que fue a votar. Yo lo entiendo chicos. perfectamente. Mayoría, mitad pero- más uno. Esto fue el 30% de los que fue a votar. No podemos Bueno, naturalizar nosotros que la mayoría de las personas que nos rodean son unos hijos Yo de creo, puta. yo Porque creo si que no, no es así. Yo coincido con esto que dice Mati de... a ver, todos sabemos cómo se construye un noticiero de televisión. Hacés 10 entrevistas, seleccionás las 2 más picantes, las ponés. Por ahí los otros 9 que entrevistó ese notero le dijeron es un desastre pegar a los jubilados. Enganchó uno que dijo esa barbaridad y eso es lo que circula. Entonces, ahora parece que es lo único que hay. Que es un poco como funciona el sistema de televisión. O sea, si vos prendés la tele no podés salir a la calle. Te roban, te matan, te asesinan, qué sé yo. Después sale Bullrich con la estadística y dice, tenemos el menor número de muertos de toda nuestra historia. Sí, y de la asesinatos. mitad que el país más cercano. Y la a mitad que el región. país más cercano. Pero si vos mirás la tele, Sí. no puedes salir a la calle. Entonces, yo descreo de estas construcciones de vivimos en un país donde reina el odio, esto es lo que pasa, esto es lo que está de moda. Pero la verdad que yo vivo igual que ese pibe, me tomo el mismo tren, me tomo el mismo subte y no me pasa eso. No, y que también hay muchos otros ejemplos concretos, reales, que indican lo contrario. Entonces, Claro. también hay que Pero yo lo que- matizar. ¿no? Hay gente buena y hay gente de mierda, como siempre. sí, El tema es que obvio, también claro. vivimos en un sistema que promueve o premia más las actitudes individualistas que las comunitarias o solidarias. Esa también es una realidad y es parte del problema este que estamos viviendo, no solo acá, sino en todo el mundo. Yo ubicaría, de todas formas, y coincido, hay mucha gente hija de puta. Perdón la palabra, yo no lo demos Sí, vuelta. sí. Hay mucha gente hija Sí. de puta. Ahora, tiene más prensa la gente hija de puta. Sí, Porque es también, cierto lo que dice claro, Cande, claro. está de moda ser Y cruel, porque es el está de hombre que moda muerde ser al canchero. perro, o sea, Ahora, en términos claro. periodísticos. No Ahora, en- la, Está can- bueno, la pero- cantidad de acciones de construcción política solidaria de redes en los barrios, en las villas. Claro, hagamos nota con eso, hay un montón. Eso también sucede, también está. También es un error cuando alguien nuestro, necesita una mano, hay un montón de gente que está. Ayer en la marcha de los trabajadores del Garrahan, estaban las familias de los pibes del Garrahan también marchando. Sí, sí. Sí. Vos vas a los miércoles y están los jubilados, pero también hay un montón de pibes que dicen, che, yo estoy acá por los Sí, jubilados. Entonces también sucede lo otro. Sí, Digo, obvio. para no nosotros Si mismos. no quedarnos Está bien, solo está con bien, el naturalizar derrotismo. que somos todos Sí. unos forros. Me gusta ¿viste? la visión esperanzadora y es una función de la que tenemos que dar, pero hay que decir que hay un 56% que lo votó a Milei en un balotaje. Sí. Puede ser que no sean todos hijos de puta. Sin duda. Entendemos Sin que duda no eran todos pero hijos de sí puta. que Sin duda. hay un buen sector que lo banca o que prefiere quedarse en el molde y avalar esa crueldad que avanza. Sin duda, claro. ¿Por qué? Porque también hay un odio generado hacia el kirchnerismo. Sí. Y también hay mucha Simbolizado. Y indiferencia, también digamos, ¿no? sumemos a la indiferencia que antes de que lo votara el 56%, entre la interna del PRO
Bullrich y Larreta, ganó Bullrich, que era una posición mucho Claro. más violenta y mucho más agresiva y mucho más hija de puta, si se me permite. Entonces, hay algo ahí donde yo no digo, no, la Argentina es la tierra del odio, pero hay algo en el hartazgo de la política y de una economía estancada hace más de una década, donde parte de la población encontró en el odio un intento de salida. Sin duda, es una Y herramienta hay- política el odio muy bien utilizado por el gobierno, sin Sí, lugar a duda. y construyen desde Sí. eso, porque te están diciendo que en el Garrahan el problema es que hay mucho personal que no son médicos, cuando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los enfermeros son aparecen como Yo por lo que administrativos. ya lo dije No, yo lo muchas que, veces, perdón, pero, sí. porque a mí lo que me hace ruido en general es dividir a la gente según a quién votó, en términos de humanidad, Sí. ¿no? Entonces, el 56% Claro. votó a Milei, el 56% de la Argentina es cruel, prefiere el ajuste del Garrahan, quiere que hay que hacer mierda todo, etcétera. Y los que no somos unos fenómenos. No, No, pero Hay no un es tan montón de lineal, lo que- Mati. hay Lo un que mon- pasa es que no, vos no, cuando pero votás ¿qué a pasa? Milei estás Sí. avalando todo esto y punto. Pero O también, sea, no hay pero, ninguna Fer, excusa. Hay No, gente que no. votó a Milei que votó a Cristina. Y hay gente que no votó a Está Milei. bien. O sea, el que votó a el Cristina, 54% de Cristina, Ok. hay gente que votó Pero en el Cristina 56% de Milei. a Cristina la última vez que la votaron fue en 2011. Pero yo te que era bueno cuando votó a Cristina. No, el hijo yo de no puta estoy diciendo cuando vota a eso. Milei. Pero cuando vos votás a Milei estás hablando un montón de Sí, cosas. yo también Ah, conozco mucha gente de mierda que no votó a Milei, ¿eh? Muchísima. Seguro. Mucha Sí, gente muy hija de obvio, puta que no obvio, vota a pero no es Milei. lineal. Y son me terribles pongo- delincuentes. Yo No es pongo en lineal. duda también lo de avalar, Que porque... iba en la lista incluso. Sí, claro, era nuestro candidato. No, pongo en duda lo de avalar también. La verdad es que mucha gente votó a Milei sabiendo solamente que era el tipo que salía gritando en la tele. Digo que no estaba interiorizado demasiado. Por eso digo, creo que hay que hablar más en todo caso de que la situación conduce a gran parte de la sociedad a vivir anestesiada ante el sufrimiento del otro, indiferente ante el sufrimiento del otro, y entonces que no te preocupa si tu vecino te dice, che, mirá que ese payaso que estás por votar, averigua un poco más de él porque en realidad no es tan bueno, y decís, no, ¿sabés? Me hartaron todo, voy a votarlo igual, no me importa. La verdad, ¿cuánto peor puede ser que los que había antes? Bueno, estamos viendo que mucho peor. No, y está bien, Pero y el creo tiempo- que desde el desinterés, desde el anestesiamiento se puede entender mucho mejor esto que desde el odio, y son todos hijos de puta. Y también yo creo que es un error creer que no pasa nada, que todo esto sucede sin que nadie haga nada. Lo que pasa es que todavía no tiene un cauce político común, no hay una representación política para ese descontento que está. Esta semana lo vimos, Nico hizo apenas un repaso de la cantidad de protestas, conflictos, acá en la Ciudad de Buenos Aires, Me porque quedaron los ve- afuera 10 por lo y menos. acá porque los vemos, pero esta semana también hubo un corte en la Ruta 7 en Neuquén de los ceramistas. Ahí en Sanón, sí. Venimos la semana pasada de un paro total en Tierra del Fuego. En Catamarca Sí. le dieron vuelta una ley importante a Jalil también con Totalmente. En Catamarca se protestas. llenó la calle de gente para frenar protestas. Atucha, Y bueno, por ahí en ese Santa Fe. contexto, digo, Eso ¿no? también Donde está hay- pasando. No tiene hoy Sí. un cauce No tiene común. un cauce político partidario, adhiero a eso. Pero también hay un momento en esa construcción de darle un cauce político partidario donde hay gente que por ahí lo votó pensando otra cosa y se decepcionó y hoy le juega más la indiferencia. Ahora, la gente que está, que lo apoya, que se ríe de las represiones de los jubilados de cada miércoles, es el enemigo. Y está bien remarcar claro. que hay Sí, un enemigo, claro. que es un Pero enemigo son político y que son poquitos. bastantes. Son muchos, Son no mucho sé, más de los que nos gustaría. Totalmente, pero lo que no me parece a mí correcto es ordenar en la totalidad de la gente que votó No, a el Milei. 56 no. Porque ellos hacen ese laburo. Somos el 56. No, pará, dame un rato, charlémoslo a ver si realmente sos el Pero- 56% que quiere absolutamente todo esto que está pasando. Estoy seguro que no. Estoy seguro que hay muchísimos desencantados. Vean, la elección en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que ahí hay resultados. Todo el sur de la ciudad votó en contra. Y también, Votó en contra estoy del gobierno seguro, nacional. y también estoy seguro que si más gente viera cuestiones como la entrevista que hicieron hoy los chicos de Habrá Consecuencias, sería distinto el debate público. Sería otro el debate público. Yo no sé si la gente pensaría distinto, pero en todo caso quizás pondría distintas sus prioridades o estaría más dispuesta a escuchar alguna versión algo distinta. Tenemos para repasar esa nota. Ustedes habían hablado con la mamá, habían Claro. estado hablando con... Primero hablamos con contanos- Mabel. Mabel es la mamá de Alma, que tiene 9 años, tiene lupus, que es, recién le decíamos, una enfermedad tremenda porque no termina nunca, pero necesita un tratamiento, que además nos contaba algo que nos hizo acordar a otras entrevistas que hicimos, que es que los medicamentos son muy caros. Y que uno de los temores que tenía ella era que una vez que le dieran el alta del Garrahan, ¿cómo iba a pagarlos? Tiene que tomar 18 medicamentos por día, dijo. Uno solo cuesta 400 lucas. Y la propia mamá hizo el cálculo. Dice, un medicamento de mi hija cuesta la mitad del salario del tipo que le salvó la vida. ¿Te puedo Uno decir solo los algo? medicamentos. ¿Cómo? Y, ¿Te puedo decir algo? sí, claro.
que si puede Milei pagar a los residentes y que no cierren el hospital. Gracias, Alma. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, chao. Chau, chau. Cuídate. Bueno, y entonces la Mabel nos pasó con Alma, que quería hablar y quería decir esto, mandarle un mensaje al presidente. Y es lo que charlábamos al inicio, 9 años tiene esta nena, ya atravesó y atraviesa esto de vivir en el hospital, nos contó que va al hospital y la pasa bien, que se divierte, que los médicos le hacen reír, que le juegan y que encima le salvan la vida. La mamá contaba que en los otros hospitales donde fue le decían que no tenía nada, que tenía simplemente una gripe, le daban un antigripal y a la casa, y en el Garrahan le salvaron la vida. Y tiene que salir a hacer esto, una nena, 9 años, re claro el mensaje, o sea, sí, páguenle a mis médicos. El gobierno salió ayer con todo el manual de cosas que son mentiras. Vos recién lo mostraste en el editorial. Decir que son todos administrativos, cuando dentro de los administrativos te cuentan a los camilleros, a los enfermeros, a los anestesiólogos, a todo lo que no es médico. Sí. Pero el médico es la punta del iceberg de un hospital. Que además marcharon durante la pandemia para que se les reconozca el estatus de profesional de la salud y los cagaban a palos. Y los cagaban a palos. Después dijeron esto de que no alcanzaba la plata. Después dijeron que en realidad toda esta protesta del Garrahan es porque les van a poner el dedito para entrar ahí. Entonces va a ver que hay privilegios y qué sé yo. No hay nada. Esto es lo mismo que cuando hacíamos las notas sobre la DATSE, de que les negaban los medicamentos. También había casos de lupus, me acordé por eso, y se los negaban. Y después, efectivamente, hay un sistema de medios que, a ver, pensémoslo de un laburante que no labura. Nosotros somos laburantes. ¿De qué laburamos? De saber estas cosas, de contarlas. Entonces estamos como muy empapados y nuestro día pasa por esto. Un laburante se subió al tren, leyó lo lee, está contento porque ganó Racing ayer, entró a laburar, estuvo 8 horas sin mirar el celular, una fábrica no mirás el celu, salió de la fábrica, se volvió a tomar el coso, escuchó un poquito de música, llegó a la casa, prendió la tele. Bueno, en la tele le dicen otras cosas, no están en esto. Y ese es el gran problema. Yo por eso en el más temprano planteaba que los que ahora se preocupan por el Garrahan y no te cuentan todo lo demás del gobierno, es básicamente hipocresía y oportunismo. Porque si te preocupas por el Garrahan y no por la deuda que tomó Caputo, no tiene mucho sentido. Pero después incluso son los mismos que durante meses dijeron que cuando les negaban los medicamentos a estas mismas familias era porque eran chorros. Viste que ahora si vos vas a la Varguita nadie te pregunta nada. Pero si vas a pedir una pensión por discapacidad te preguntan si te piden 7 millones de papeles. O sea, según Milei, consideramos a todos narcos por pedirles papeles de dónde sacaron la plata. Entonces ya no son todos narcos. Ahora, a todos los que tienen una discapacidad los consideramos a todos corruptos y entonces les pedimos papeles para que demuestren su inocencia. Y nos pasó, me acuerdo, un caso de una familia que necesitaba el medicamento de la DATSE, que no se lo daban, y el papá nos contaba que su vecino le decía que sí se lo daban. ¿Y por qué? Porque el vecino miraba a estos mismos que ahora se hacen los preocupados por el Garrahan. O sea, esto viene de hace rato y dentro del sistema de medios hay demasiados cómplices también. Por eso el Garrahan es muy importante como batalla cultural también para el gobierno en esto de querer poner de moda la crueldad. Para mí ese es un partido abierto, eso es lo que digo. No es que la crueldad está de moda, quieren poner de moda la crueldad, pero ese partido está abierto, hay que jugarlo. También hay que hacer que no se ponga de moda. Pero ir contra el Garrahan, lograr avanzar sobre el Garrahan, que es la institución que atiende a la mitad de los pibes con cáncer del país. Un hospital, el hospital pediátrico de referencia en la Argentina y en la región, si logran avanzar sobre el Garrahan, es más que avanzar en el ajuste a los trabajadores, avanzar en el financiamiento. Simbólicamente de una manera muy fuerte en esa conquista que quieren, que es que la gente sea toda hija de puta. Me pregunto yo, los gobernadores, porque la verdad es que en el Garrahan se atienden pibes de todo el país. Y es tan así que los famosos aviones sanitarios de las provincias, la mayor cantidad de viajes que hacen son para llevar y traer pibes al Garrahan. Porque la verdad se dedican a eso. Porque a la gente mayor podés tener algún lugar más cerca y demás, pero todas las provincias tienen un avión dedicado a llegar y traer pibes al Garrahan. No van a decir nada. No tienen nada para decir al respecto. No, los gobernadores en general a mí me parece realmente muy pobre todo. Los diputados y senadores que responden a los gobernadores, porque quizás ellos no quieren salir a hablar. ¿Ahora el plan de recuperación de los ahorros? Sí, por eso. Bueno,
Pero con el plan de recuperación de los ahorros se veía el miedo a quedar mal con el gobierno No, nacional. totalmente. Entre el miedo y la sumisión total del sistema político es alarmante. Lamentable. Lamentable y alarmante también. Increíble. Deben tener encuestas que le da bien a Milei en las provincias, seguramente. Pero eso no significa que te tenés que callar la boca, porque sabés que el gobierno va a tener altas y bajas. Cuando estés en baja, que ahí vas a aparecer recién, es una vergüenza. Creo que salió convoca- Beretilneque esta semana, ¿no? A quejarse. Sí, salieron Porque no algunos. le hicieron la rotonda por la que cambió la ley de bases. El Tinec no le hicieron un puerto. Es verdad, no era solo una rotonda. Es la rotonda para entrar al puerto, me No parece. le hicieron un puerto de GNL que le prometieron. Ahora, el tema... En un desierto. Los gobernadores, la primera vez que te cagan es culpa del gobierno nacional. A la segunda y a la tercera vez que te cagan ya es culpa tuya. Pero claro. Pero Y te por sacaron- otro lado, perdón, algo que acá también dijimos muchas veces. Un gobernador enojado es problema del gobernador. Claro. 15 gobernadores enojados es un problemón para el gobierno nacional. Es cuestión de que se pongan de acuerdo. No, es increíble. Le sacaron el fondo de transporte, el fondo de docente. La coparticipación es cada vez menor. Una economía. No le hacen obra pública. Creo que la obra pública ni hablar, que ahora, bueno, están viendo cómo hacen, las rutas se están cayendo a pedazos. Creo que convocaron una reunión para la semana que viene en el CFI, Sí. donde van a hacer, no sé qué van a hacer, una catarsis entre todos, pero no, es increíble que no se formen. Para catarsis que llamen a Maldita. Claro, que si claro. se juntan Lunes de a decidir catarsis. algo en serio, loco. Es increíble que no se formen y El no lunes te llamo, planteen. boludo. Dale. El lunes podemos salir los de acá. Está incluido. Podemos en hacer el- un especial el Está lunes. incluido en el- Salimos todos. No, pero pará, esto Es que como dice la obra Fer- social, podés participar por la Esto catarsis. que dice Fer es interesante. Se juntan a hacer catarsis. Se reúnen a hacer un diagnóstico de cómo está la situación en la Argentina. Es como un Vos decís, autoayuda, ¿no? ¿Es necesario que te encuentres a hacer una terapia de grupo de qué mal que estamos? Bueno, muchachos. Habla de cómo están. Gobiernan, fueron cómo está la votados. política en Argentina. Totalmente. El sistema político está totalmente subordinado o con temor. Con temor, yo veo eso, veo Hay mucho temor, Sí, que nadie sí. quiere salir. Nadie Pasa qui- también con los supermercados y demás, nadie quiere hablar del consumo, nadie Nadie quiere quiere quedar asomar la señalizado. cabeza. Claro, no quiere Nadie asomar quiere la cabeza. quedar porque saben que- señalizado como no, sí, el consumo no se recupera. La verdad Re- que el año re- y medio venimos mal. Bueno, Re poco dedique- nazi lo que están diciendo ustedes, lo que están contando. No, ¿eh? sí, todo bien. Pero, si vos sos gobernador y tenés miedo de salir a hablar porque... Claro. Bueno, dedicate a otra cosa, Sí, hermano. sí, Poné sí. un negocio Hay y... otros trabajos. Hay un montón de otros laburos. Si sos gobernador de una provincia, Sí, que te, para periodistas te votó también, tu gente y te da miedo salir a hablar porque después el gordo Dante tuitea en contra. Totalmente. Bueno, trabajá de otra cosa, hermano. Sí, así es. Vos habías mencionado una Hay un respuesta sí, de lo de, Bullrich lo hace de un Bullrich rato. que hablaba Mati Lo tenemos también por ahí. ayer. A ver. Lo que se le pide a cada sector es una paciencia como para poder entender que si volvemos a la enfermedad anterior, hablando del Garham, volvemos a la enfermedad, digamos, en su forma más cruda, vamos a estar mucho peor. Entonces estamos en un tratamiento, tenemos que pasar este tratamiento y todos los sectores tienen que entender y pedir paciencia, tener paciencia, porque no vale volver a romper el chanchito y volver a tirar la Argentina al vacío. No sirve eso. Ya lo hemos probado muchas veces. Entonces, todos los sectores tienen que tener la paciencia necesaria para poder ordenar la macroeconomía y ahí ordenar la economía de cada argentino. Eso es lo importante y eso es lo que se le pide también a los médicos. Cualquier hospital de la Argentina, no solo el Garham, necesitan ganar más. Todos necesitamos ganar más. Todos los argentinos, los que trabajan en el mundo privado y en el mundo público. Lo que hay que entender es que es un momento difícil del país, que lo estamos pasando todos. ¿Todos? ¿Estás segura que estamos todos en la misma? No, por eso, ahí resumía todo, pues está el discurso nazi, o sea, veníamos de una enfermedad y la estamos curando, la enfermedad somos los que pensamos distinto. Justo hablando de Garrahan, ¿no? Además. Sí, o sea, quiso hacer una analogía, hacerse la chistosa, pero ese es el discurso nazi por el mismo que mencionábamos de Milei, o sea, tomar al país como un cuerpo que está enfermo porque hay un virus y ese virus hay que eliminarlo. Bueno, eso es lo mismo que está repitiendo Bullrich, y encima pidiéndole tiempo. Yo, posta, si cobrás 800 lucas, no sé, pagás el alquiler y ya está. Y además, te vas a Cande, te pregunto, ¿están ordenando la macro? Porque No. Bullrich cuenta algo como, che, miren, que hasta acá nos está yendo bárbaro. Lo da por hecho. Estamos, la verdad, pasando la parte más difícil, pero banquen un toque más que ya llega la parte buena para todos. ¿Están arreglando la macro? Bueno, la economía en términos de actividad económica viene profundizando este modelo de una economía a dos velocidades, ¿no? Donde vos tenés una economía orientada al mercado externo que le va bien y una economía orientada al mercado interno que no termina de repuntar y donde todo el tiempo
tiempo se ve el incremento de las desigualdades. Si vos ves cómo cae el consumo masivo, ves la venta de supermercados, de almacenes, no se termina de reactivar. Ahora, pero se dispararon las compras de autos de lujo. ¿Se entiende? O sea, se aumenta el consumo de bienes durables, de bienes de gente que efectivamente la está pasando mejor, un porcentaje chiquito de la población argentina que tiene un peso recontra fuerte, entonces está consumiendo más, pero una mayoría que no es que no está consumiendo más, sino que no está pudiendo alcanzar a hacer las compras de supermercado. Ese es el marco general de lo que yo respondo cuando me hablan de economía. Ahora, este gobierno no tiene el foco puesto en la economía real. No, pero... Tiene el foco puesto en la economía financiera. Y eso tampoco le está yendo bien. A eso voy. O sea, nosotros firmamos un programa con el Fondo Monetario Internacional por 20.000 millones de dólares, nos pusieron 12.000 así taca, y el gobierno acumuló solo con deuda, o sea, solo incrementando la deuda logró sumar dólares al Banco Central. No compró ni un dólar en estos momentos de cosecha gruesa, donde efectivamente hay liquidación en el mercado... Estoy buscando la placa. En el mercado internacional. O sea, hay una liquidación del campo que debería hacer que se acumulen esos dólares en lo tenemos en la placa 1, en ese progreso de la cosecha de soja, pero ni uno de esos dólares quedaron en las arcas públicas. Esa es la evolución justamente de la cosecha. Y lo que hace es compararlo, si se quiere, también con otras variables que habla del riesgo país, donde no pareciera haber una relación entre una y otra, porque justamente no es que el momento grosso de la cosecha gruesa se está aprovechando para aumentar justamente las reservas internacionales. Entonces la estrategia del gobierno de esta semana fue, bueno, hagamos un bono para extranjeros y acumulemos dólares con más deuda. Que es exactamente lo mismo que hizo Caputo, Bausili y Kirchner, o sea, el mismo tridente de personas. Te iba a decir, se llaman igual, qué casualidad. Son los mismos se del llaman 2016. igual y son socios, qué casualidad. Hicieron exactamente lo mismo en 2016, y ojo porque en 2016 pasó que en 2 semanas nos endeudaron por 9.100 millones de dólares con esta herramienta que en ese momento llamaban botes, bonos del tesoro, porque no se dieron cuenta que íbamos a hacer el chiste de todos a los botes. Sí. Y ahora le pusieron Bonte, le dejaron la N como para que sea un poquito más difícil. ¿Bonte? Ahora es Bonte. Ah, claro. Pero es no tipo, es bote. Es tipo come fulanito esto, digamos, ¿no? Es un bote con el bigotito y la galera. Mira, hubo un informe de 1816, que es una consultora muy especializada del mundo financiero, y el título que me encantó es La revancha de los botes. Claro. Y que muestra justamente esta estrategia donde, bueno, ellos hablan desde y para el mercado financiero, entonces lo marcan como un paso positivo en el sentido de que esto puede generar que entren más dólares. Nosotros nos faltan 4.000 millones de dólares para alcanzar la meta con el fondo, entonces está la duda de si no vamos a tener licitaciones más adelante con este tipo de deuda. Para quienes no recuerden de la experiencia de 2016-2017, donde la Argentina fue literal el país que más se endeudó en el mundo, se salió con 2018-2019 años de corridas. Los que ganaron fueron los que se fueron antes de las corridas, obviamente, y los otros se empomaron con títulos que no valían prácticamente nada, y a los que le terminó dando salida Martín Guzmán en su gestión en dólares. O sea, ¿quién pagó la fiesta financiera? Y la pagamos nosotros y no la pagamos en pesos. Claro. Yo el otro día leí una nota que decía que el Milei 2025, o sea, para ganar la elección 2025, va a ser el peor enemigo del Milei 2027. Sí, claro. Siempre y cuando no se produzca este ingreso de dólares que él siempre... ¿Qué pasaba? Lo mismo en el gobierno de Macri. Sí. Siempre se esperó que llegaran las inversiones, la lluvia de inversiones que nunca sucedió. Acá lo mismo, dependen de eso. Es lo mismo porque es un bono que si bien es a 2030, tiene una posibilidad de salir en 2027, que fue un pedido de los fondos. O sea, fue un pedido de decir, mirá, yo te pongo la plata, pero a mí déjame salir antes de las elecciones, porque yo el riesgo de elecciones no me lo como nunca más en Argentina. Entonces, es un bono pensado para los inversores extranjeros con una rentabilidad del 29,5% en pesos, pero con la posibilidad, o por lo menos la proyección, de que se mantenga el dólar como está. Entonces, es un rendimiento anual en dólares que no te lo da ninguna actividad lícita. Digo, para que dimensionemos algo, Paraguay en un bono parecido da un rendimiento del 8% anual y nosotros estamos dando el 30% en un año de acá a 5 años.
en un contexto donde el gobierno te dice que va a resolver la inflación. Entonces la tasa de interés va a ser realmente una super tasa de interés para esos inversores extranjeros. y Y todo eso lo evidentemente- vamos a tener que pagar nosotros. Evidentemente no debe estar todo tan ordenado si el ministro de Economía se pasó toda la semana discutiendo cuánto está la docena de empanadas con un actor. Entonces eso también te indica que evidentemente no está todo tan bajo control. Si se pone nervioso cuando sale un actor a decir a cuánto está el precio de la docena de empanadas, ¿no? Así es. Estamos recibiendo mensajes al 11 25 80 93 60 para que nos cuenten ustedes que están ahí del otro lado su experiencia con el Garrahan, porque el Garrahan realmente ha marcado a cientos de miles, si no a millones de familias en toda la Argentina. Mucha gente conoce un hijo, un ahijado, un sobrino, un hermano, un vecino que se trató en el Garrahan o al que los profesionales del Garrahan se le salvaron la vida. No solamente en la Ciudad de Buenos Aires, en todo el país, porque insistimos, es el lugar al que vienen a tratarse de enfermedades complejas en todo el país, en el sector público, pero también desde el sector privado se hacen derivaciones al Garrahan. Es decir, es de las instituciones más democráticas, transversales e igualitarias que hay en la Argentina. Y un poco también por eso es que está bajo ataque. Queremos escuchar tu testimonio al 11 25 80 93 60. También podés dejarlo en el chat de YouTube, lo vamos a estar leyendo ahora, pero escuchemos algunos de los mensajes que nos llegaron. Me duele mucho lo que está pasando con el Garrahan. En el 2008 tuve que operar a mi hijo de la cadera por una enfermedad que le apareció de golpe. Estábamos en las peores condiciones, no teníamos casi ni para comer. Y el Garrahan lo salvó. El Garrahan le dio todo lo que necesitaba. Y afortunadamente yo no he tenido la experiencia de tener que acudir al Garrahan, pero muchos chiquitos de mi pueblo se han ido y han sido vidas que se han salvado. Niño tucumano ha llegado a mi familia que tuvo un accidente en moto a los 3 años, se le cayó la moto encima y en Tucumán la opción era amputarle la pierna. Lo llevaron al Garrahan y aún Mauricio tiene 25 años y camina gracias a los médicos del Garrahan. Pasé 30 años en el Garrahan, soy jubilada del Garrahan. Estamos durmiendo con el enemigo. Los directivos del Garrahan no defienden al Garrahan, sino que son sintónicos con el gobierno nacional. Y allí le encontramos que tuvo ausencias y con la rápida y pronto tratamiento nunca llegó a ser un epiléptico. Bueno, casos como estos, insisto, hay millones. Miles, sí, acá claro. en el chat también nos están Sí, en el chat también. escribiendo. Traté a mi hijo psicológicamente en el Garrahan, le di a mi hijo lo mejor, era el mejor tratamiento, dice Moni. También Rocío dice, la tía de mi peque es cirujana maxilofacial en el Garrahan, no tienen gasa ni cinta desde hace un año. Laura dice, tengo una prima de San Juan a la que el Garrahan le salvó la vida cuando era una niña, siempre agradecida. Muchísimos mensajes que nos están llegando. María Victoria, cuando era bebé, a mi hijo una médica de emergencia le diagnosticó meningitis. Nosotros llamamos al pediatra, que es un gran pediatra del Garrahan, y nos dijo que el Garrahan lo llevemos al Garrahan ya, y allí una residente lo atendió. Bueno, Por eso cuando Patricia Bullrich le dice a los trabajadores del Garrahan, tengan paciencia, les está pidiendo paciencia a esos pibes. sí, claro. Que Esos no tienen que no además tienen tiempo para tener paciencia, ¿no? Absolutamente. Ahí también hay que entender que a veces lo que más ruido me hace del gobierno es que evidentemente con el tema Garrahan no la tiene fácil. Han piloteado el relato varias veces a lo largo de la semana. Una cosa fue lo que dijo Es que más cruel que esto, Bueno, pero creo que evidentemente. es el piso de la crueldad, ¿no? Evidentemente, pero tenés a Patricia Bullrich pidiendo paciencia, a Guillermo Franco diciendo no, en realidad todo lo que vos decís que sucede no sucede, a la viceministra de Salud, que fue a lo de Feynman también, también, bueno, a decir no, la verdad que una cosa son los que trabajan y otra cosa son los administrativos. Como 3 y 4 relatos distintos sobre el tema Garrahan, porque evidentemente no lo pueden ordenar, pero ahí es donde digo, pensar también, ¿quién encuentra, y lo vamos a ver en la calle porque está pasando por abajo, quién encuentra un causa, una representación política a ese descontento que crece, porque lo vimos en los últimos días, universitarios, científicos, trabajadores del Garrahan, jubilados, trabajadores despedidos de una empresa Seco que estaban el miércoles con los jubilados en la plaza, corten porte en la Noria, trabajadores cortando la 9 de julio, la ruta 7 en Neuquén. ¿Quién le da a todo eso una representación política, un cauce, con un sistema político, como decíamos recién con Fer, entre atemorizado y subordinado
paralizado ante el gobierno de Javier Milei. Alguien de alguna forma, no sé cuándo, no sé quién, no sé cómo, esa es la responsabilidad política de quienes deberán hacerse cargo, tienen que encontrar herramientas para empezar a representar el descontento que existe, que está, ¿no? Sí, por eso yo hablaba de empezar a discutir quién va a pagar por todo esto, ¿no? Bueno. ¿Quién va a poner la plata que es necesaria para reconstruir todo este daño? Porque ahí creo que hay un punto de unidad, porque después podés tener diferencias en, bueno, cuáles son las prioridades para reconstruir, cuáles son las maneras, las políticas, pero que va a haber que encontrar recursos y no en la sociedad argentina, no en el pueblo argentino, que ya no le queda nada para dar, es una realidad. Entonces va a haber que empezar a mirar a quienes están beneficiando de todo esto, a quienes han hecho muchísima plata en todo este tiempo, porque es ahí donde va a haber que ir a buscar la plata para reconstruir el país. Hay grandes ganadores, ¿no? Hay grandes ganadores. Es un negocio tan formidable que hace que apoyen un gobierno que está matando pibes. Bueno, o que apoyen un gobierno que está fajando jubilados todos los miércoles. Quería ir por eso al informe de los heridos, porque si no también queda todo en la anécdota, ¿no? El miércoles tras miércoles el video de la policía reprimiendo los gases, los palos, pero eso deja secuelas. No, y la represión y las consecuencias de la represión se están profundizando. En números hay que verlo. El gobierno vende que tiene la conflictividad controlada. Ese es el relato. Está tranquilo, ahora no hay piquetes. Lo que puede tener más o menos bajo control, pero a fuerza de represión y detenciones al voleo, es la protesta en la calle. Posiblemente y por ahora. Ahora, lejos está de tener controlado el descontento y el conflicto, porque eso está sucediendo y lo vemos. No es que no pasa nada. Está pasando. Como decíamos recién, todo eso todavía no tiene un cauce político común. Pero mirá, en números, hablé con gente del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, de la CPM, la Comisión Provincial por la Memoria. En las marchas de los jubilados, solo las marchas de los miércoles de los jubilados, que ya van 15 en lo que va de este año, a raíz de la represión policial, entre enero y mayo, enero y este mes, se registraron 129 detenidos y 406 heridos, según este relevamiento realizado por el CELS, en base a los registros de detenciones que llevan adelante abogados, muchos abogados que van a las marchas para ahí mismo en el lugar representar a quienes están siendo detenidos. Estamos hablando, perdón, de un promedio de casi 30 heridos por marcha, ¿no? Sí, claro. Sí, bueno, la semana pasada hubo 88. Claro. Solo en la semana pasada. También organizaciones independientes, Defensa Oficial, que está registrando esto. Y los heridos son registrados por la Comisión Provincial por la Memoria, que también participan de estas marchas con su cuerpo de evacuación y de primeros auxilios. Son los que están con el chaleco naranja, tal vez los habrán visto, asistiendo a las personas que son gaseadas. Ahí hablan de heridas por gases químicos, bastonazos, golpes. Algún libertario infiltrado alguna vez dijo que era parte de ese grupo para entrar y después del grupo están diciendo nosotros no tenemos nada que ver. Bueno, 406 heridos en lo que va del año. A eso hay que sumarle los 18 del último miércoles. En total ya son 424 las personas heridas en lo que va del año. Un número de detenidos y de heridos que aumenta además si se amplía el rango de las manifestaciones. Estos son datos solo de los miércoles. Solo de los miércoles. De la marcha de los miércoles de los jubilados. El informe que realiza la CPM habla de 1.231 manifestantes lastimados que debieron ser asistidos por distintos tipos de lesiones en los operativos policiales en base a un monitoreo que contabiliza 25 movilizaciones de este año, que ni siquiera son todas. Y mirá las detenciones, para que tengas una idea. El año pasado se detuvieron a 98 personas en todo el año. En el 2025, en lo que va del año, ya se contabilizaron 132 detenciones. Es decir, se profundiza. Lo que hablabas vos recién, ¿no? Ante la evaporación del discurso de luego del sacrificio llega el bienestar, lo que sucede es que se intensifica la represión en las calles. Bueno, más heridos y más detenidos. En lo que va de este año, que todo lo que hubo el año pasado, que ya era mucho, ¿no? Que ya era mucho. Esa es la forma que tiene el gobierno nacional, también para generar temor en la sociedad y generar inmovilización. Porque también sucede, es humano sentir algunas dudas, algún temor, pensarlo dos veces antes de ir a una movilización cuando vos ves que son capaces de gasear jubilados, de gasear curas, de gasear niños. Ahí también eso genera yo creo que infundir temor para desmovilizar también es parte de la estrategia. El sentido de ese operativo desmesurado de todos los miércoles, que es absurdo por la cantidad de manifestantes que hay y las características de gente grande, tranquila, qué sé yo, es ese, disciplinar el mensaje de dar miedo. Si podemos patear a un cura en la calle, si podemos patear a una jubilada en la calle,
Si vos venís también te podemos dar. Ese es el mensaje. Mismo ayer, que como decíamos hace un rato, no hubo represión a los familiares discapacitados, a los discapacitados que estaban marchando, tenían que marchar con el escudo del policía a medio metro de la cara. Eso también es peligrosísimas personas con discapacidad marchando por la calle, ¿qué necesidad custodiadas hay por la policía? de poner a los cabezas de tortuga con escudo, con cosas para una marcha de no sé cuánta gente había, pero no era una cantidad que podía llegar a desbordarte y claramente no era gente agresiva, ni que tuviera capacidad de daño. Entonces, el mensaje está permanentemente, incluso cuando no golpean, dicen, mirá que en cualquier momento te la podemos dar. Sí, y bueno, y particularmente el ataque está focalizado especialmente en quienes registran las protestas. La semana pasada dos de los detenidos eran fotógrafos, uno fue Tommy Cuesta, y vos mencionabas a Antonio Becerra, que fue gaseado el otro día, el último miércoles, colaborador de Tiempo Argentino, es a quien Santiago Caputo le sacó la foto a su credencial. Sí. Es ese mismo fotógrafo, al que Santiago Caputo, el día del debate de candidatos... Ayer Lilia Lemoine lo acusó de increpar a Santiago Caputo y de haberse cruzado en el camino del gas. Interceptó el gas, dice Lilia Lemoine. Pero también, ¿no? Curioso, porque incluso a Antonio Becerra lo gasean cuando ni siquiera había comenzado el operativo represivo. Le tiraron directamente a él. Fue la única persona a la que le gasearon la cara directamente. Casualmente es quien, semanas atrás... había sido intimidado por el asesor presidencial Santiago Caputo. Y Tomás Cuesta, que vos lo mencionabas recién, había ido a documentar la represión del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, esa marcha. Para Amnistía Internacional. Para Amnistía Internacional. Es decir, pareciera que los están yendo a buscar, que no es al tuntún esto. Sin duda. No, lo que pasa que en el camino del desboque de Patricia Bullrich y las órdenes que baja, los que ponen el cuerpo son los policías. Así como recién teníamos humanidad para contemplar a los votantes de este gobierno inhumano, también me parece que va siendo hora de que los policías, yo hablaba con una persona que conoce mucho la Fuerza de Seguridad por dentro, hablaba ayer, y me decía, ojo que adentro de las fuerzas no todos bancan a Bullrich, no todos están contentos, les están pagando mal, los están tratando mal, y los exponen, como es el caso de Cristian Miguel Rivaldi, el policía que fue procesado ayer por el juez Sebastián Ramos, ¿no? Es decir, después los que ponen... por era el que... le tiró el gas a Sí, ahora si quieren lo recordamos, fue el policía procesado por gasear a Fabricia Pegoraro el 11 de septiembre del año pasado en una de estas marchas. Entonces, los que ponen el cuerpo son los policías y los que después quedan expuestos penalmente son ellos, porque este tipo puede terminar condenado. No fue detenido en prisión preventiva ahora por el juez Ramos porque él consideró que las garantías del debido proceso estaban dadas, es decir, consideró que no había ni riesgo de fuga ni riesgo de entorpecimiento de la investigación, pero concretamente, después de una denuncia que inició el abogado Gregorio Dalbón representando a Carla Pegoraro y a su hija Fabricia, este policía... Cristian Miguel Rivaldi fue procesado. Es como el caso Chocobar y como otros tantos casos, ¿no? Después ahora, quedan expuestos ellos. Más allá de que el juez determine que no hay riesgo de entorpecimiento de la investigación, si se lo encuentra culpable a este policía, quien sí entorpeció la investigación es Bullrich, que en su momento mintió sobre las distintas versiones de qué había pasado en ese momento, ¿te acordás? ¿Querés escucharla? Lo tenemos. Se enojó porque la habían operado. Claro. ¿Lo tenemos? Lo tenemos. Es el tape 17. La realidad no es la realidad que ustedes están diciendo ahora. El policía no gasea a la niña. El policía está mirando para otro lado y levanta la mano y en ese momento la niña, el señor que estaba con la nena, que ya estaba gaseada por un gas naranja, que no sabemos de dónde salió, en ese momento esa persona... No, les estoy tomando el pelo. Está en la justicia va a decidir. La justicia está decidiendo. La justicia está decidiendo. Y eso es encubrimiento y es falso testimonio. Sí, habría que ver si es tomado así a nivel penal. Mientras les cuento algo de la causa, de lo que decidió ayer el juez Ramos, en los tapes 15 y 16, que son paños, le aviso al Tano, se puede ir viendo lo que pasaba en aquel 11 de septiembre. Ahí está Fabricia en pantalla, Fabricia recién gaseada, una nena de 11 años, como les decía. Bueno, en la causa declaró el policía Rivaldi, y fue gracioso porque, bueno, gracioso o trágico,
trágico, porque él dijo que a la nena no la vio y él dijo que actuó porque había visto a un hombre con un buzo verde tirar gas, dando a entender que en realidad el gas lo había recibido la nena de parte de esta persona del buzo verde. Lo cierto es que dentro de la colección de pruebas que tanto presentó el abogado Albón, como ahí está, ahí vemos al de buzo verde, incluso en las imágenes, para quienes no nos están siguiendo en YouTube, estamos viendo imágenes del hombre de buzo verde. Entonces, entre la colección de pruebas, decía, quedó claro para la investigación, por eso procesan a la policía, de que el gas lo tira a propósito, de que la nena estaba ahí, de que no había ningún tipo de riesgo y que fue una acción totalmente deliberada que entra dentro del delito del abuso de autoridad. Les voy a leer 4 o 5 párrafos rápido de lo que dijo el juez Ramos para procesar a la policía, porque es contundente y vuelvo a lo que decía al principio. Ojo a la fuerza de seguridad, que lo que están poniendo el cuerpo son ustedes. Bullrich después lo va a dejar tirado, lo va a dejar solo, como lo dejó a Chocobar, como dejó a los gendarmes del caso Maldonado. No sería la primera vez, claro. Dijo el juez Ramos, no hay motivo para dudar el testimonio de la querellante, es decir, la nena. Las imágenes corroboran férreamente sus dichos, las imágenes que estamos viendo justamente en pantalla. El descargo del imputado, habla del policía, resulta inverosímil. No solo resulta llamativo que no hubiera visto a la niña, aún más las imágenes delatan que apuntó directamente a ella y a su madre sin reparo alguna y con toda intención. Con toda intención. El juez Ramos está diciendo, casi te diría yo, esto corre por cuenta personal, adelantándose al fallo y diciendo, el tipo, este policía, no tuvo reparo y tiró con toda intención el gas en la cara de la nena. Insisto, una nena de 11 años. De ningún modo el contexto, dice el juez Ramos, justifica su acción, dado que las mujeres se encontraban sentadas sin agredir al personal policial. Tampoco encuentra asidero la versión de Rivaldi que el gas que las afectó provino de un manifestante, este tipo de capucha azul que decíamos. O sea, la versión de Bullrich. No se ve en los videos y el supuesto agresor lleva una cámara, no un aerosol de gas pimienta. Paradójicamente, otro compañero fotógrafo con una cámara siendo confundido con un agresor, confundido entre comillas. El rol del funcionario público actuó contrariamente a la ley y teniendo conocimiento de que actuaba contrariamente a la ley. ¿Por qué? Porque el juez Ramos lo que le está diciendo es, vos acá abusaste de tu autoría y además no respetaste el protocolo. Y lo que te decía, ¿no? El juez Ramos decide que permanecerá en libertad simplemente porque cree él que no va a entorpecer lo que queda de esta investigación, que, insisto, fue procesado el policía, no está detenido por ahora, va camino al juicio, pero las pruebas están clarísimas, lo acabo de leer, lo acaba de decir el juez Ramos. Y déjame agregar algo, porque si hablamos de estos procedimientos, obviamente el caso de Pablo Grillo viene ahí a cuento. Y así como Patricia Bullrich mintió para encubrir a este policía que le tiró gas pimienta en la cara a una niña, hay que recordar que nosotros sabemos quién es el autor del disparo contra Pablo Grillo, porque una serie de colegas se reunió, juntó el material, lo analizó y encontró al autor del disparo. Estamos hablando de Héctor Guerrero. Héctor Guerrero, así es. Hay que darle nombre y apellido a esta gente. Y Patricia Bullrich, como responsable de esa fuerza, no dio esa información en ningún momento, protegió a Guerrero. No hubo ningún fiscal tampoco que considerara que le disparen un tiro en la cabeza a un fotógrafo en el Congreso fuera algo que requiriera iniciar una investigación. Es algo... La investigación existe. Está bien, pero... La Gendarmería terminó presentando información sobre Guerrero. Yo creo que, y esto me animo a decirlo, pero obviamente no tengo la bola de cristal, va a terminar en el camino que está terminando Rivaldi. Me parece que va camino a eso. Obviamente que los tiempos de la justicia, los famosos tiempos de la justicia... Sí. Pasa que no una cosa es importante que Patricia Bullrich también sea, en ese caso, juzgada y condenada por encubrir a alguien que lo que hizo fue un homicidio en tentativa. Bueno, lo que me está diciendo Dalbón, que nos está escuchando, es que sí, que efectivamente Bullrich va a ir demandada por el delito del encubrimiento, de mínima en el caso de Rivaldi, pero es muy probable que después termine pasando lo mismo con el caso de Héctor Guerrero, el gendarme que le disparó a Pablo Grillo. Es que una cosa es el protocolo antipiquetes que Bullrich imagina para controlar la calle, y otra cosa es el Código Penal. Claro.
después están las leyes y están los jueces y los fiscales y los abogados que trabajan, más allá del protocolo antipiquete que se imagina Bullrich. Ahora, para la calle. perdón que retroceda, perdón, ¿querías decir algo? No, que ellos dicen siempre, adentro de la ley todo, afuera de la ley nada. Pareciera que los policías tuvieran un permiso de corso para lo que hizo, acotarse a eso. Lo que hizo Bullrich en este caso claramente es decirle a las fuerzas que actúan en la represión es, ustedes hagan lo que quieran, que yo los voy a salir a bancar, no importa si tenga que mentir o hacer lo que haga falta. Es la misma lógica que tuvo cuando fue ministra con Macri. Y yo quiero insistir con esto. En el caso de Chocobar, se conocieron las imágenes de Chocobar disparando por la espalda al joven que había apuñalado al turista. Fueron imágenes que tuve la suerte de conseguir y publicar en Infobae, después se difundieron por todos lados. En el caso de Pablo Grillo, lo que estábamos hablando recién, en el caso de esta niña Fabricia, el propio juez está diciendo, lo que está diciendo el policía es ridículo, estamos viendo las cámaras. Piensen, me retrocedo un poquito a octubre de 2017 y piensen lo que pudo haber sido, y a 2018 lo mismo, lo que pudo haber sido con las muertes de Maldonado y de Rafael Nahuel, donde no había cámaras, dado el contexto. Bullrich tuvo la misma actitud, desaparecieron pruebas, protegió a los gendarmes y a los prefectos, y la historia quedó como lo que sabemos. Se ahogó solo, Nahuel estaba disparando. Pero sí, la única versión es la oficial. La única versión es la oficial. Lo importante en este caso del trabajo de los fotógrafos, de las cámaras que hay en el lugar, y lo que no pasó en la Patagonia, ¿no? Es la actitud de Bullrich protegiendo a los policías que después terminan complicados judicialmente. Te agrego un dato sobre los fotógrafos que mencionabas vos. Al Cabo Guerrero lo identifican con imágenes de varios fotógrafos, especialmente las de Caloyán Santos Cabrera, que es el que identifica el nombre en la chaqueta. Chapita. Luego el mapa de la policía, hace la investigación con peritos científicos y demás, determinan cómo fue todo. Pero a Caloyán Santos Cabrera, después de esa foto, lo echaron de un trabajo que tenía en la Secretaría de Cultura del Gobierno Nacional. Semanas después de decirle que él no estaba en la lista de los contratos que iban a cancelar, claro, ¿no? Sí. Y agrego algo más que tiene que ver en realidad con que esto... A ver, porque también hay otra cuestión que es importante. Cuando desde el gobierno se da una libertad para que sucedan ciertas cosas, ese es un mensaje que después replica, va derramando. Sucede con los empresarios, cuando el gobierno dice podés tener a la gente en negro, aunque después la ley no pase, aunque después la ley que mandan ellos para que sea legal tener a la gente en negro no pase, el empresario ya sabe que este gobierno no lo va a ir a controlar. Y pasa con la violencia institucional. Hoy me llegó por parte de Andes, que es una asociación de abogados por derechos humanos del noroeste argentino, una denuncia en función de lo que está pasando en Tucumán. La semana que viene va a haber una conferencia de prensa justamente para denunciarlo, pero hablan de que la violencia policial escaló a niveles alarmantes en los últimos meses. Desde agosto de 2024 hay un aumento de mega operativos con detenciones masivas, atravesados por graves irregularidades, cobros ilegales para liberar personas, incomunicación de los detenidos, obstáculos para acceder a una defensa legal. Una situación que se profundiza sobre todo en los barrios populares sometidos a un control social desproporcionado y constante. Es decir, cuando te dan bandera verde desde la Casa Rosada para que la policía pega en todos lados. Y digo, en todos Pero además lados, lo ves porque hay protestas que la policía no reprime, porque hay una orden de no reprimir. Entonces obedecen órdenes políticas. Sí, claro. Cuando reprimen y cuando no reprimen, ¿no? Así es, está clarísimo. Che, tenemos más cosas para compartir. Vengan a YouTube, dejen mensajitos en el 11 25 80 93 60, 11 25 80 93 60. Hoy estamos preguntándoles por su experiencia en el Garrahan, que realmente es algo que toca a muchísimas familias en todo el país y están llegando muchos testimonios, tanto en el chat como en los audios. Escuchemos un par. Bueno, mi cuñado en su momento tuvo un hijo y en Luján decían que tenían que operarlo, era bebé de la cabeza. Estaban desesperados, fueron al Garrahan y le dijeron que con un tipo de almohada que le sugirieron y con el desarrollo del bebé no iba a tener que operarse nada. Con cierto temor fui la primera vez a donar plaquetas y bueno, de ahí en adelante siempre con mucho respeto me siguieron llamando del Garrahan y siempre fui a donar 1 o 2 veces por año hasta que cumplí los 65 y ya no lo pude hacer más.
Mi nene en el Garrahan lo operaron de escoliosis neuromuscular, es la condición que él tiene, y bueno, tuvieron que poner una serie de varillas complejas, tuvieron que abrirle la columna de punta a punta y hoy en día está súper bien, la verdad que está excelente y el trato fue muy bueno, muy rápido, eficaz, la verdad que muy agradecido con el lugar, con los médicos, los profesionales. Mensajes que llegan al 11 25 80 93 60, que pasa por las intervenciones de alta complejidad y por esas cuestiones, pero también por tener a alguien que haga un diagnóstico correcto y te ahorre de tener que hacerte una cirugía, como el primero de estos testimonios, que me parece súper importante, porque también parte del discurso del gobierno es, bueno, como son médicos, entonces siempre van a tratar de pedir todos los tratamientos, todas las cirugías para abusar del sistema. Y la verdad es que no. Si vos podés solucionar con una almohada ergonómica algo que no necesita una cirugía, es la solución correcta, el Estado se ahorra esos recursos y sobre todo el paciente se ahorra tener que pasar por una cuestión traumática. Te digo más, Nico, no solamente los casos que terminan bien son importantes en el Garrahan, porque a mí me tocó ver muchas historias con el tema de cannabis medicinal y ayer un compañero de Infobae también compartió una historia muy tremenda. Sino todos los médicos de cuidados paliativos, médicos del dolor, que acompañan a las familias en el peor momento que le puede pasar a un padre, creo yo, que no lo soy, que es acompañar a su hijo o a su hija hasta el final, ¿no? Y esos también son casos muy frecuentes, lamentablemente, en el Garrahan, y hay médicos muy bien preparados. Entonces hay también muchos padres que no tuvieron la oportunidad de ver a su hijo o hija sobrevivir, pero que están eternamente agradecidos por el cuidado y la forma en que acompañaron a ellos en el peor momento que te puede ocurrir, ¿no? O sea, eso también existe en el Garrahan. Sí, tal cual. Nos llegan muchos mensajes acá a YouTube, también Nora que cuenta un sobrino con un grave accidente en Paraná, que fue salvado en el hospital de niños, pero cuando ya no podían hacer nada allí, lo trasladaron al Garrahan y regresó al mes sano y salvo. Otro testimonio que habla de hace ya 2 años o más, una de mis nietas lleva 3 intervenciones en el Garrahan a causa de una malformación congénita. No hay profesionales en otro sitio que puedan atender esas afecciones raras y atípicas, y por lo tanto, si no existiera el Garrahan, bueno, la historia sería otra muy distinta. Dejen más mensajes al 11 25 80 93 60, también acá en el chat de YouTube. ¿Cómo desarman todos estos testimonios, ¿no? Lo que quiere inventar el gobierno, que es una cueva de ñoquis, que nadie hace nada. Sí, que son todos administrativos, ¿no? Gente sería interesante que el presidente Milei en su muy ocupada agenda se haga un rato para caminar por los pasillos del Garrahan, para ver, para palpar cómo se vive ahí todos los días. Creo que sería sumamente enriquecedor para él y también luego para todos los argentinos. Lamentablemente no pareciera ser esa la actitud de este gobierno, al contrario. Milei todavía no habló al respecto. No dijo nada. No hubo mención ni Por siquiera. lo menos creo que no retuiteó tampoco ninguna barbaridad todavía. No por ahora. Todavía. No, yo creo que este caso les va a resultar muy difícil. Para mí van a tener que volver para atrás. Bueno, de hecho hoy ya hubo unas declaraciones de la Secretaría de Salud, así como decir, bueno, vamos a sentarnos a ver qué podemos hacer. Me parece que se le va a volver muy en contra este caso, porque decimos, es el piso de la crueldad. Más cruel que esto no puede ser. Sí, Con desarmar enfermos, un hospital pediátrico que además es un centro de referencia para todo el país, que es el más importante de América Latina. No hay nada que no puedan hacer. La verdad es que si hacen esto no hay nada que no puedan hacer. Bueno, por eso es simbólicamente también muy representativo el caso Garrahan, en esa estrategia de la crueldad permanente con el que el gobierno ya logró avanzar sobre algunos sectores, porque ya le sacó a los pibes la comida de los comedores, a los jubilados ya le sacó sus remedios, ahora le está queriendo sacar a los pibes y pibas del Garrahan la posibilidad de una vida. La posibilidad de una vida, porque además le piden paciencia, es impresionante. Yo entiendo también que hay algunos casos, de todo lo que pasa todo el tiempo en la Argentina, hay algunos casos que generan alguna sensibilidad mayor, que por ahí es difícil de entender por qué no la han generado los pibes que en los comedores se quedaron sin comida, por qué no la han generado. Bueno, distintos momentos, distintas etapas, distintos tiempos también. Me parece que la diferencia por ahí entre el comedor y el Garrahan es que todos sabemos que en algún momento de nuestras vidas podemos terminar en el Garrahan. No, y conocemos. La cierta seguridad alimenticia, que tampoco es tan certera, te da la pauta o te aleja un poco de esa posibilidad. Pero al Garrahan,
O sea, estamos todos a 3 metros de terminar en el Garrahan en Sí, algún incluso momento. gente que tiene ¿no? prepaga, que Sí, va a clínicas y obvio. la derivan al Garrahan. Y las personas con discapacidad, que ayer se encontraron, ¿no? Los trabajadores del Garrahan y las Sí. personas con discapacidad marchando en la calle. El frío que hacía ayer a la tarde, Sí. las familias de esos pibes, los trabajadores, enfermeros, gente que no está para eso, realmente. Está para... No, y personas que le es mucho más complejo marchar Sin en la duda. calle. O Y sea, por las dudas muy custodiados por la Fuerza de Seguridad de Patricia Bullrich, ¿no? Como Tremendo. peligrosísimos manifestantes, personas con discapacidad y enfermeros que les salvan la vida a los pibes en el Garrahan, ¿no? Tremendo. Siguen llegando un montón de testimonios. Maru dice, mi hijo estuvo con 8 meses internado en intensiva en un sanatorio. Cuando me enteré que quienes estaban a cargo eran médicos del Garrahan fue un alivio y lo salvaron. Porque además es eso, los médicos del Garrahan van a otros lugares, enseñan. Los residentes que se forman en el Garrahan vuelven a estos hospitales de todo el país a aplicar lo que aprenden. Vivo en el interior, dice Pedro, las derivaciones pediátricas son al Garrahan, sobre todo aquellos que con obra social y teniendo posibilidad de tener convenios con los centros privados de renombre. Es así, para ciertas cuestiones vos no importa si tenés el mejor plan de OSDE, de Swiss Medical, si no importa, terminás en el Garrahan. Y otra cosa que no se dice lo suficiente, muchos no, porque son jóvenes que están haciendo ahora sus primeros pasos, pero los que tienen 4 o 5 años de experiencia en el Garrahan es gente que arriesgaron su vida durante la pandemia para seguir salvando a esos pibes. Gente que iban todos los días a un lugar de alto riesgo a poner en juego su salud y su propia vida para seguir atendiendo a los pibes y eso también me parece que hay que reconocerlo. Porque en su momento, ¿se acuerdan de la pandemia? Todos decían, qué mal que ganan los médicos, qué barbaridad, lo mal que gana un residente, lo mal que se paga una guardia. Los aplausos. Y ahora estamos ante esta situación donde el gobierno dice no están ganando mucho, o en realidad no, ganan poco, pero tengan un poco de paciencia. Sí, yo creo que con el Garrahan, de hecho me pasó algo ayer que fui a comer y viste en esa conversación así de camarero atendido, bueno, ¿cómo estuvo? Bien. Y yo fui con mi pareja dijo, y ¿cómo se puede con este gobierno de mierda? Porque tiene esa cosa de interpelar al otro, viste, yo nunca sabes quién te va a contestar. Claro. Pero bueno, y la chica como que se quedó así y dijo, sí, la verdad que con lo del Garrahan. Y yo dije, ¡apa! Apa, pará, acá hay algo, Les ¿viste? entró la Como Baluni. hay algo ahí. No, pero además era un tema, viste, en el panorama de medios y redes que uno Sí. va consumiendo y observando, el tema Garrahan es ese tipo de discusiones, asuntos que Llegan a otras personas. del que habla el que no habla de política. Exacto. ¿Viste? Que vos ves a amigos que no hablan de política ni de casualidad o que no les importa, o no te comparten en redes absolutamente nada más Claro. que de lo que les importa en sus vidas y demás, que lo del Garrahan estaba en todos. ¿Viste? Te trasciende a la conversación política, Sí. porque toca fibras muy sensibles. Pero claro, ¿Cómo te vas pero a meter claro. ¿Cómo te vas a meter con los trabajadores que atienden pibes con cáncer en el país? Sí. No. Es como ya hasta el más hijo de puta dice, che, no, pará, esto es un montón, ¿no? Quería comentar, porque había un testimonio que hablaba de los directivos, de Garrahan, en cierta manera estaban como avalando, no estaban saliendo a dar la discusión. Y ahí lo que pasa también, yo conozco, en algún momento hicimos una nota, que hay representantes de los gobiernos ahí, ¿no? Hay representantes, por ejemplo, del gobierno de la ciudad. Sí. Entonces vos hablas con ellos y te cuentan algo, pero no lo dicen en público porque los echan, ¿no? Entonces hay... llegado a este punto tendrían que estar saliendo, porque la verdad es que esta situación no es nueva, esta situación viene No, de de hecho hace un año y pico. hay una coadministración con el gobierno de la ciudad. claro, Que por ahora el gobierno de la ciudad está mirando por otro lado. para otro lado, no sale a decir absolutamente Pero si nada. no se salieron a quejar cuando lo dejaron Por eso. al jefe de gobierno así como un Tienen coso toda- con la mano al aire, no se van a salir a quejar por esto. Claramente, ahí hay otras cuestiones que pesan, que son políticas y que lamentablemente se ponen por encima. Y me das el pie perfecto, Fer, Sí. porque Milei está haciendo todo esto después de haber ganado la ciudad de Buenos Aires con 15 de cada 100 votos del padrón. El 30% de los que fueron a votar. Si llega a tener un buen resultado en septiembre en la provincia de Buenos Aires y en octubre a nivel nacional, yo les sugiero que todos los que vienen y les dicen, no, bueno, porque si el gobierno suma tantos diputados y hacen los cálculos y demás, todo eso no sirve para nada. Porque si el gobierno le va bien en septiembre y en octubre, van a decir que no importa cuántos diputados tengan, que la voluntad de la población es que el gobierno profundice los cambios y se van a meter el Congreso en el orto. Perdón que lo diga en términos politológicos, busquen el diccionario de ciencia política de Bobbio. Hoy y estuvimos- vas a Es lo ver que vino haciendo, además. Hoy estuvimos con muchos términos Sí, así muy de la Academia Francesa. Pero es lo que, o sea, es la frase que se decía, no, el Congreso no lo No va lo a va a dejar, dejar, no se sí. va a poder. Ya pasó, Entonces, digo, ya vivimos esa etapa. lo que pasa en la elección en la provincia de Buenos Aires
es doblemente importante, lo que pasa en octubre es 10 veces importante, no por el resultado finito de las bancas, sino por cuál es la lectura política que hace el establishment, que hacen los empresarios, que hace la oposición, sobre si se le puede o no poner un límite a esto. Y hay muchos movimientos en la provincia de Buenos Aires por estos días. Fer, vos traías algunos datos al respecto. Sí, hicieron todo esto con un triunfo ajustado en la ciudad de Buenos Aires, en la que no fue a votar un montón de porcentaje del padrón que no podrían hacer si ganan en la provincia de Buenos Aires. Para eso, Axel Kicillof mañana tiene el lanzamiento del movimiento Derecho al Futuro. Lo presentan como un lanzamiento de campaña. Va a ser a las 2 de la tarde, creo que hay transmisión del Destape. Acá por el streaming tenemos el spot con el que hacen el anuncio. Es un plenario, ¿no? Primero va a haber discusiones, demás, y después el cierre. Ahí estamos viendo el spot a cargo de Axel Kicillof. Así es. Primero hay esas típicas mesas de debate y cuando se cierran, ahí están los talleres, apertura, talleres, habla Axel a las 14 horas. Esto es en La Plata. Bueno. Sacaron el Clio, ¿no? Sacaron el Clio de la cochera. Sacaron el Clio de... Lo lavaron, lo sacaron. Así es. Está ahí el Clio, está en la gobernación. Está De hecho, en la campaña del 2023 lo usaron para un spot de Agustina Propato, que era candidata a intendente de Zárate, y que hubo un spot, ella es la diputada nacional y también es la esposa de Sergio Berni, y entonces aparecían Berni, Kicillof, Carly, ahí alrededor del Clio en ese spot de campaña de Propato. Bueno, una nueva campaña y vuelve a salir a... El titular del Clio es Carlos Bianco, ¿no? Sí, ahora vamos a escucharlo, Bianco, porque ayer dijo un par de cosas. Recién Matías planteaba, no hay espacio político que esté aglutinando o canalizando esta bronca y esta protesta que se está viendo a diario en las calles. Bueno, la aspiración de Kicillof obviamente es convertirse en algo de eso. Y bueno, según anticipan, va a volver a lo del armado amplio, proponiendo un armado amplio en la provincia de Buenos Aires para esto, ¿no? Juntar a todos los que estén en contra de este modelo de la motosierra. Dicen que no va a haber referencias a la interna, así como Cristina en el 25 de mayo dijo muy poquito, alguna frase. Axel no suele hablar de la interna, la verdad. No suele hablar de la interna y ellos lo que pretenden como discurso de campaña siempre es plantear lo que se está haciendo en la gestión en la provincia de Buenos Aires y contraponerlo a lo que se está haciendo en el Estado Nacional para combatir a Milei. Bueno, esta es la idea, un poco también mostrar ahí músculo con los intendentes. Hay 42 intendentes que firmaron el acta de fundación del Movimiento Derecho al Futuro, que seguramente van a estar ahí en gran mayoría. Por ahí alcanzan a sumar algún otro. Hay algunos, viste, que juegan con... Ayer estuvo Gustavo Menéndez, el de Merlo con Kicillof, que es muy cercano a Cristina. Bueno, ayer estuvo con Axel también. Es una demostración de fuerza que quieren hacer. Y esta cantidad de intendentes que están apoyando a Axel es lo que le permite decir a Bianco en sus últimas apariciones que el sector de Axel es el mayoritario, o por lo menos, si lo tenemos en cuenta, la cantidad de intendentes en términos territoriales. Claro, en términos territoriales es el más amplio. Y ayer estuvo con Alejandro Berkovich y estuvo diciendo algunas cosas respecto a la interna y lo que ellos pretenden que suceda para llegar a la famosa unidad de la que tanto se habla y que ahora ya está discutiendo, ¿no? Se está discutiendo mucho, como que se va naturalizando la posibilidad de hacer dos listas separadas, cada vez se va planteando más. Todos dicen que no quieren, pero parecieran ninguno hacer los pasos necesarios para evitar que suceda, ¿no? Pero ¿en las provinciales o en las nacionales o en las dos? Y bueno, me parece que si se rompe en septiembre no se vuelve a juntar para octubre. Pero había una posibilidad de ir juntos en septiembre y en las nacionales de octubre presentar distintas ofertas. Ok, al revés decís vos. Claro.
Pero ahí sería una ruptura casi pactada. Sí. Bueno. ¿No? Como diciendo, che, no tanto una ruptura, escuché algunos comentarios, perdón que me meta, ¿no? Ofrecer para el mismo objetivo distintas listas. Vos decís una boleta de Grabois, a mí me gusta una más de a mí me gusta más una de aquel, Axel, pero que una de después, Cristina. pero que después en el Congreso voten todos juntos, digamos. Claro. Como para no romper. El tema es que ahora no votan todos juntos. No, claro, por supuesto. Ese es el problema. Sería bueno que se pongan de acuerdo ya desde ahora. Claro, bueno, vamos a escuchar a Bianco en el tape 3, donde hablaba esto de que todos hablan de la interna, él también ya está harto del tema de la interna, pero no tienen con quién sentarse a negociar. A ver cómo lo decía. ¿Te puedo confesar algo? Sí. Estoy harto de la interna. Me imagino. Estoy harto, realmente harto de la interna. Mira, te digo lo que te dice la gente por la calle, el pueblo, nuestros militantes. No los que tienen un cargo, los que están por la calle y te cruzan. Yo camino mucho y me cruzan y me dicen cosas, ¿no? Pero hay dos cosas como medio unánime que me dicen. Che, que se dejen de joder a Axel, primera. Y segundo, vayan en unidad. Entonces creo que es lo que hay que hacer, lo que nos pide el pueblo. Cuando yo digo no están dadas las condiciones, yo no digo es porque no estoy de acuerdo, porque no me porque ¿cómo se interpretó eso? No quieren la unidad. Ah, no quieren la unidad. No, yo digo que yo quiero la unidad. Ahora, no tengo una mesa en donde sentarme a hacer la unidad. Entiendo. ¿No? Ahora, es eso. Sí, pero del otro lado, Bueno, ¿quieren la unidad? Y no sé, yo creo que sí, todos la declaman, ¿no? Todos declaman la unidad. Todos los sectores del peronismo declaman la unidad. Bueno, construyamos esa unidad. Busquemos los interlocutores, porque algunos probablemente no puedan ser interlocutores en esta etapa, o por lo que dijeron, o porque los otros lo tomaron mal, o lo que sea. Busquemos cuáles son los interlocutores y sentémonos y hagamos la unidad. Bueno, todos la declaman, dice, pero no se avanza en ese sentido y tampoco se ven gestos en ese sentido. Como decís vos, todos decimos la unidad y seguimos por nuestro camino, así no se van a encontrar nunca esos caminos y no hay interlocutores ya. A ver, para ponerlo claro, si la cuestión es cómo se arman las listas, hay que hacer una mesa donde se junta uno de cada sector y empiezan a discutir desde ahora más o menos cuál va a ser el reparto. Después llegará tiempo para ponerle un nombre a cada lugar. Eso sucede siempre en las últimas 72 horas. Se está discutiendo la cantidad que le toca a cada uno. Pero si más o menos te vas a poner a discutir cómo, o por lo menos cuál va a ser el método para decidirlo. Bueno, tal día cortamos con encuestas de estas tres, no sé, lo que sea. Sí, siempre se Pero encuentra. tenés que empezar a sentarte a discutir el cómo. No, son cosas que no pasan por arte de Siempre magia. se encuentra la manera, sí. A mí lo que me dicen del lado de Cristina es que ellos no, desde ese lado no van a romper. Si se va a romper, van a esperar que rompa Axel, por un lado, y que la propuesta que está predominando ahí es una idea que tiene Massa, que es que Kicillof arme las listas provinciales y que Cristina y Massa armen las nacionales. Hay que ver qué repercusión tiene eso del lado de la provincia de Un poco Buenos Aires, el mismo plan para la ciudad, ¿no? Sí, ahí hay una cuestión que es que venían diciendo que Cristina y Massa iban a ser candidatos. Claro. Que eso se contrapone con la Eso idea es lo de que las no, listas lo que a mí me dicen que no le cierra a Massa. Sí. Que Massa Cristina no sea quiere ser candidata. candidato. Claro, mucho menos por la primera y que Cristina sea candidata por la tercera. Ahora, Sí. si haces un poco de zoom out y te sentás a ver y decís, es raro que Cristina sea candidata por la tercera sección. Es como. Mirá, ahí hay dos cuestiones y ya... Mucha gente pidiéndole que Sí, no, juegue, pero pero que podemos juegue en la poner el nacional, segundo ¿no? tape Claro. de Bianco donde habla concretamente de las listas y de lo que... Dale, después comento lo que sé. Dale. Y discutamos, por ahí no se puede llegar, yo creo que sí, pero va a haber que aceptar cosas que antes no existían. Por ejemplo, una representación mayor del gobernador en las listas, por ejemplo. Por ejemplo, que a partir de que sellemos la unidad, toda nuestra fuerza política tiene que apoyar pública y explícitamente las políticas del gobernador. Por ejemplo, a partir de que sellemos la unidad, todo nuestro bloque tiene que apoyar a mano alzada y sin chistar todos los proyectos que vayan del Ejecutivo. Por ejemplo, que cuando alguien presenta un proyecto esté el Ejecutivo por lo menos informado. Cosas, no estoy pidiendo mucho, estoy pidiendo cosas bastante simples y básicas. Pero que hasta ahora no llegar. pasaron. Y bueno, en algunos casos sí, en otros casos no. Bien, claramente no son solo los lugares en las listas lo que está en discusión. Respecto a las candidaturas, un par de datos. Porque sí, claramente el título en estas últimas semanas era si Cristina y Massa eran candidatos. Respecto a la candidatura de Massa, a mí lo que me dicen es que nunca estuvo en los planes de Massa. Que era desde el Patria que decían, bueno, si hay que hacer una boleta potente, Cristina en la tercera, Massa en la primera. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que Cristina sabe que va a la tercera a ganarla. ¿Por qué? Por el peso propio de Cristina y porque el peronismo no pierde la tercera, o por lo menos hasta ahora no lo perdió y nadie prevé que la pueda perder.
La primera, por un lado, es un territorio mucho más en disputa y que el peronismo ha perdido más que ha ganado en los últimos años. Y por otro lado, Massa no es la aplanadora de votos que es Cristina. No. Massa, Malena Galmarini perdió Tigre en el 2023, el mismo día que se votaba la elección de Massa presidente. Con lo cual él no quiere ir a ser candidato a la primera y no poder mostrar un buen resultado, porque sería catastrófico para Massa ir de candidato a la primera y perder. Después se verá en octubre si quiere ser candidato a diputado o lo que fuere. Y el otro tema, que esto es algo de ayer, lo comenté justo antes del pase con Ari, no lo llegamos a comentar durante el pase, está terminando. Seguramente el lunes lo retomemos con Roberto Navarro y con todo el equipo. En el Instituto Patria tienen la información, o por lo menos están en este momento, lo que se dice, lo que corre en los pasillos y el clima que hay, es que la condena de la Corte Suprema Cristina va a llegar pronto, antes del cierre de listas, antes de la elección, probablemente en las próximas semanas. No sé si es información veraz o no, esto no estoy diciendo va a pasar esto, la Corte Suprema va a hacer esto, sino estoy diciendo en el entorno de Cristina están trabajando con esta hipótesis y es lo que tienen ellos como lo que va a pasar, y eso obviamente contamina toda la discusión. Y eso ya la saca totalmente del juego electoral, ¿no? Y eso la saca del juego electoral porque recordemos, si salía ficha limpia valía para cargos nacionales pero no provinciales. Una condena confirmada en instancia de Corte Suprema no solamente hace efectiva la condena que te inhibe de tener cargos públicos por 12 años, sino que además la pone a Cristina en la situación de ir presa. Presa a su casa, presa donde decida el juez, porque la domiciliaria además es una prerrogativa para personas de cierta edad, pero no es automática, es una decisión del Poder Judicial, con lo cual entramos ya en un terreno que yo diría es de una gravedad institucional, ya no hablando del 83 para acá, estamos hablando de un caso que si hay un país dentro de 50, 100 años se va a leer en los libros de historia, porque Cristina es una de las dirigentes políticas más importantes de la historia de este país, 2 veces presidenta, 1 vez vicepresidenta, senadora de la Nación, diputada de la Nación, y que termine presa en una causa absolutamente amañada y sin ningún tipo de elemento, algo que se repasó 1000 veces, y seguramente si esta noticia se confirma, espero que no, lo vamos a tener que volver a repasar, porque lo vamos a discutir todas las veces que haya que discutir, lo que es absolutamente injusta la condena contra Cristina, sin importarnos ningún otro factor, ninguna cuestión de opinión política, electoral, de estrategia, de armado, todo eso queda a un costado cuando la quieren meter presa a Cristina. Sí, claro. Y si realmente se confirma esto, yo digo, estamos entrando en una campaña totalmente distinta, para elecciones que van a ser totalmente distintas, y estamos entrando en un país totalmente distinto y no para bien. No sé si quieren agregar algo más. Estamos llegando ya al final, pero nos quedan un par de minutos. ¿Cuándo habla Cristina de vuelta? El lunes, ¿no? El lunes a la noche. Ya que estamos, digo. Sí. ¿Cuánto hacía que En no la daba tele. una entrevista, no? En la tele, en C5N, con el gato silvestre. En el Sí. marco, además, de un proceso de C5N que entiendo se está readecuando a una nueva conformación. Eran 2 los dueños, parece que hay uno solo que queda a cargo del canal, el otro se corre. ¿Cuánto hace que Cristina no da una nota? Creo que la última que dio fue con Duro de Domar Sí, en con mayo con Dugan. del 2022 o 2023. 23. Ya se estaban decidiendo las candidaturas. 2023. Fue el día que dijo lo de los hijos de la generación Diezmada. diezmada. Y habló de los 3 tercios. Y habló de los 3 tercios y fue el día que dijo que en política las broncas duran 6 meses. con lo Prescriben cual- en 6 meses. Por lo cual cualquier bronca que le haya quedado de esa nota o le haya quedado a alguien de esa nota ya no Ya corre porque la prescribió. nota ya tiene bastante más de 6 meses. Muy esporádicos, ¿no? Los reportajes, uno cada 2 años más o menos. Va a ser importantísimo lo que diga. Obviamente, va a tener que expresar algo respecto a esta situación personal, con Kicillof, política, no sé cómo la va a encuadrar. Que explique lo del bastón de mariscal, ¿no? Que aquella frase que quedó y fue tan interpretada, porque parece, bueno, después lo que intentaron rearmar el peronismo de alguna manera, ella lo cortó, ese rearmado. Lo que está ¿no? claro es que hubo un cambio de ritmo después de la elección porteña, ¿no? Ahí vieron cómo Macri perdía en su territorio y hubo varios que dijeron, che, pará, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Vamos a ordenarnos porque estamos hablando de otra cosa. Sí. Y activó muy rápidamente reuniones con el PJ, ir a dar una nota a la tele también es parte de lo mismo, digamos. Axel Sí, sí. también, están todos como diciendo, bueno, Las hay que acelerar. elecciones
y el lunes, porque el gobierno se agarró de esas elecciones también para acelerar y Claro. evidentemente la oposición dijo, si no empezamos a apretar el acelerador nosotros, se van. Bueno, 5 minutos para las 12, terminamos esta semana en el pase. Muchísimas gracias a todos. Mira, va a estar ahora en Verdades Afiladas, a partir de las 12, va a estar Adrián Murano con todo su equipo. Y van a escuchar a alguien que seguramente tenga cosas para contar, porque si llama a Navarro para salir en el programa de Murano, Opa. me imagino que algo Bueno. tendrá para contar. Así que quédense que ya viene Verdades Afiladas con Murano, ya viene Roberto Navarro, que va a estar el lunes aquí haciendo el pase desde las 10 de la mañana, seguramente con mucho para comentar, el acto de Axel, la previa de que hable Cristina, todo lo que está pasando con el gobierno. Bueno, si pueden desenchufar un ratito el fin de semana, aprovechar que va a haber un poquito de sol, va a estar fresco, pero a mí los días de frío Hay con fútbol, sol hay me fútbol, gustan. hay final. Hay lindo fútbol también, hay Platense la final Huracán para el para fútbol ver. argentino. La final de la Champions. mañana. Bueno, nada, traten de disfrutar un Bien. poco el fin de que ya bastante quilombos tenemos. El lunes a las 10 de la mañana nos reencontramos acá en el pase. Chau, chau. El Destape 1070. Sin vueltas, sin ruidos. Información. Radio y punto.